Nos encontramos, es una especie como de mercado. Veo muchas tiendas, pero son tiendas no así como las conocemos nosotros en la actualidad, sino tiendas así como de épocas muy antiguas. O sea, son como unos parales en madera y como una especie de unas lonas. Es un terreno bastante árido, se ve como mucha tierra. En este lugar hay mucha gente. La luz me está señalando puntualmente una tienda muy pequeña. Nos estamos acercando hacia este lugar. Hay mucha gente, hay muchos aspectos físicos en este sector. En ese momento nos acercamos ya a esa tienda y estamos viendo el aspecto físico de una mujer. Tiene aproximadamente unos 17 años de edad. Creo que está vendiendo diferentes, una especie como unas mantitas, no sé, sí, como unas mantas, algo así, que se colocan como aquí en los hombros, porque esto que está vendiendo ella acá, estoy viendo que muchas de las mujeres que están alrededor pues, de todo este perímetro en el cual nos encontramos en ese momento, tienen atuendos así como largos, atuendos grandes y se colocan como algo aquí en la parte de sus hombros y parte como de su cabeza. Ella está vendiendo de esto y veo que vende una especie como son como pirámides, figuras así de pirámides en un material duro, una especie de una roca tallada, y veo que hay de diferentes tamaños, pero en ese momento veo que ella se encuentra, o sea, no se encuentra bien, emocionalmente se encuentra, por algún motivo se encuentra bastante afligida porque su vibración como tal, vemos que su campo energético y su campo vibracional está muy, muy, muy debilitado. Y ella se encuentra como a sí misma, se encuentra sentada en una especie como una banquita de madera y aquí al frente de ella pues está la mesita donde tiene sus cosas que está vendiendo, pero se encuentra muy, muy bajoneada a nivel energético y vibracional. Vemos que en este instante se está acercando el aspecto físico de un hombre y veo que apenas él se acerca, ella se está colocando de pie, pero veo que ella como que no le logra mantener como la mirada, solamente como que se coloca de pie y le está preguntando si se le ofrece algo. Él empieza a hacerle diferentes preguntas de los productos que está vendiendo ella allí y veo que él se interesa particularmente en estos artefactos, en estas pirámides, estas esculturas, y veo que él está pidiendo que si le lo puede mirar a los ojos mientras le da información de una pirámide en particular que a él le gustó. En ese momento veo que ella está levantando su mirada y conecta visualmente con los ojos de este hombre. Vemos que el aspecto físico de este hombre está, pues genera, o sea, lo vemos con una vibración muy fuerte en comparación a la de ella, pero es una vibración, o sea, negativa, o sea, se siente un campo vibracional muy fuerte, pero de una vibración muy, sí, muy, muy, muy fuerte, pero hablando en términos como negativos. Pero esto a ella de alguna forma como que ella conecta con él y vemos que ese campo vibracional de él, como estas, no es energía endoplasmática, sino que es como las vibraciones del aspecto físico de este hombre, cómo empiezan como a introducirse en el campo vibracional de Leticia en esa línea de tiempo y vemos que automáticamente el campo vibracional de este hombre empieza como a compaginar con el de ella y de alguna forma el de ella empieza como a vibrar en la misma sintonía del de él. En ese momento la luz me adelanta en el tiempo. ¿En qué parte del holograma estamos? Estamos en Egipto, año aproximado, año 1400 aproximadamente. Muy bien, continúa, que sigue ocurriendo con Leticia en esa línea de tiempo. Veo que ya ella se encuentra en una vivienda en particular ahí
Es una casita muy humilde, es como en madera, es relativamente cerca al lugar de donde se encuentra, pues, en donde estaba laborando ella, con la imagen, con las escenas que nos mostró la luz hace un momento. Vemos que ella está alimentando ahí dos aspectos físicos de dos niños pequeños, aproximadamente entre los 3 y los 5 años de edad. En ese momento, mientras veo que ella está alimentando a estos niños, vemos que esa vibración con la que ella quedó contagiada por parte de ese aspecto físico, vemos que del aspecto físico como tal de Leticia está emanando una energía endoplasmática, pero es en la parte interna, o sea, no se le ve externamente, externamente se le ve es como su campo vibracional, muy similar al que le dejó pues el aspecto físico de este hombre, pero en la parte interna de ella vemos como desde la parte como de su pecho y en particular también desde su cerebro. Entre estas dos partes de su aspecto físico hay una liberación de energía endoplasmática, pero pues no hay ningún tipo de entidad en ese momento dentro de ella. Pero vemos que esta energía, este comportamiento neuronal en la parte de su cabeza y los latidos de su corazón, a medida que hay como esa acumulación de energía endoplasmática, vemos sí, mayor comportamiento neuronal y vemos que su frecuencia cardíaca también poco a poco empieza a aumentar un poco más. Ya una vez ella termina de darle los alimentos a los dos niños, veo que ella pues los acuesta. Solamente están ellos y estos tres aspectos físicos, no hay nadie más en este momento. Veo que ya el momento en que ya está como tarde la noche, ya pues la luz pasó rápidamente este lapso de tiempo, ya después que ya acostó a los niños, han pasado un par de horas y vemos que ella está sentada a las afueras de esta chocita donde vive con sus hijos. Hay como una especie como de unos escalones, también como en madera, y veo que ella está sentada en particular pues en uno de estos escalones. Está apoyada sus codos sobre como sobre sus piernas y está su rostro descansando sobre sus manos. Veo que ella está mirando como fijamente así como hacia el suelo y en ese momento vemos como hay una nave que se encuentra en el perímetro y de esta nave vemos que está descendiendo una entidad. Este es un gris, es un híbrido el que está haciendo presencia en ese momento. Este híbrido vemos cómo se introduce en ese momento en el aspecto físico de Leticia. El momento en que se introduce en el aspecto físico de Leticia, ella siente algo en su aspecto físico, se siente como algo, un hormigueo en todo su cuerpo y ella empieza como, mientras esa entidad empieza a trabajar, está implantándola en la parte de su cerebro, en la parte de su cabeza, está colocando diferentes implantes mediante como una especie como una tecnología con chips en diferentes partes de su cerebro y vemos que también está colocando uno en la parte de su cerebelo y ya se conecta con el resto de sus glándulas interdimensionales. Veo que ella en ese momento cuando siente en su cuerpo ese hormigueo, veo que ella se está colocando de pie, está observando hacia el firmamento y veo que ella empieza como a hablarse a ella misma y están pasando como recuerdos o así en su cabeza, pasan como imágenes de ese encuentro que ella tuvo con el aspecto físico de este hombre que se acercó a la tienda a comprarle estas pirámides. Y veo que a medida que le pasan como estos recuerdos, ella empieza como a escuchar voces en su cabeza que le dicen que no tema, o sea, como que no tema hacerlo, lo que ella está escuchando en su cabeza. Nosotros escuchamos que le dicen como tal estas voces es que no temas hacerlo, no temas hacerlo constantemente está escuchando ella en su cabeza. Veo que vuelve y se sienta en la parte de los escalones, pero esta vez entonces se coloca como las manos en su cabeza como un poco desesperada y ella empieza como a decir en voz alta ella misma, esto pues está como algo solo, veo que hay más chocitas de estas muy similares en la que convive ella con sus dos hijos, pero están como bastante separadas, no están tan junticas. Y veo que entonces ella empieza como a decirse a sí misma en voz alta que ella no los puede dejar, que ella no los puede abandonar. Y ella sigue escuchando constantemente esta voz que le dice que lo haga, que no tema, que lo haga y que que ellos van a estar bien. Veo que en el momento en que ya esta entidad que se le introdujo, pues que se metió en el aspecto físico de ella y termina de implantarla, sale como tal y veo
Ya la liberación de energía endoplasmática no solamente está concentrada en la parte de su cabeza, en la parte de su pecho y su corazón, sino que vemos que ya esa liberación de energía endoplasmática empieza a salir en todo el aspecto físico de ella, es la parte externa. Antes solamente era como la parte interna de su aspecto físico, ahora vemos ya como su aspecto físico empieza a liberar energía endoplasmática y esta sale por todo su aspecto físico en general, desde su cabeza hasta sus pies. Veo que ya está en ese momento, se ingresa como tal a la vivienda. Veo que se acerca a la habitación como una especie de, no es una habitación, esa chocita tiene como es un solo ambiente, pero se acerca hacia el lado donde de una especie como unas camitas, unos colchones donde tiene a sus hijos, se está arrodillando hacia el lado de ellos y veo que les está besando en su frente. En ese momento ella empieza a llorar, empiezan a caerle lágrimas de sus ojos. Veo que empieza rápidamente como a alistar una especie de mochila como de una especie de cabuya. Empieza a empacar algunas cositas y veo que sale de este lugar y empieza a caminar. Ahí poco a poco la luz me va adelantando rápidamente en el tiempo. Veo que está caminando muy cerca hacia el lugar donde hace este mercado, donde ella tiene pues como su tienda. Y vemos que muy sigilosamente ya está como buscando a alguien. Primero se cerciora que no haya nadie cerca pues a este lugar y veo que rápidamente se acerca hacia su lugar de trabajo. En ese momento veo que al interior como tal de esta tiendita, de esta carpa como tal, ella ingresa rápidamente y al interior de este lugar se encuentra el aspecto físico de este hombre que apareció un momento atrás. Vemos que en ese momento la luz me está como haciendo comparar, o sea, que me fije muy bien en el campo vibracional de este hombre y el de esta mujer, y son efectivamente, o sea, son muy similares, tanto su campo energético y su campo vibracional. Vemos que en ese momento ya él tiene como una especie de una caja como de madera, una cajita mediana, y veo que están empacando en esta caja gran parte de todo lo que ella tiene dentro de esta tienda. Empacan lo que son las mantas, están empacando las diferentes pirámides en esta caja, y veo que ya salen de este lugar muy sigilosamente. Nuevamente la luz me adelanta en el tiempo. Vemos que ya se encuentran en un lugar muy diferente a donde ella estaba, pues a donde ella vivía y ya no es un lugar tan árido, veo que ya es como una ciudad un poco más grande, ya se ve más concurrida, se ve como más, sí, se ve mayor desarrollo en esta ciudad. Confirmo con la luz, pero estamos en el mismo país, estamos en Egipto, todavía pensé que pronto habíamos cambiado como de, ya se había ido con ese hombre para otra parte del holograma, pero siguen aquí mismo en ese mismo país, en Egipto, solo que a una ciudad un poco más desarrollada y mucho más grande. Están en una casa ya un poco, ya mucho, pues sí, se ve que está un poco más económicamente, por lo menos se ven un poco mejor. Veo que ya ella inclusive la parte como de su vestimenta ha cambiado bastante, no se ve como tan dejada, como tan abandonada como se veía inicialmente cuando estaba viviendo en el otro lugar y mientras estaba trabajando en esa tienda. Ya tiene otro tipo de vestuario, ya se ve un poco más elegante. Vemos que en este lugar donde se encuentra en ese momento en esa vivienda, pues es un lugar muy bonito. Vemos que ella se encuentra sola, pero está esperando. Creo que está preparando como ya preparó unos alimentos y los está sirviendo a la mesa. Hay dos platos, está esperando que llegue este hombre. Pasa unos momentos, ya pues ingresan como tal a la casa y es el aspecto físico de este hombre. Ya han pasado desde el momento en que ellos se escaparon de ese lugar donde ella estaba trabajando y donde vivía con sus hijos. Ha pasado un tiempo, ha pasado un par de años. En ese momento ya el campo vibracional de este hombre ya es muy diferente, ya no es el mismo como tal al de Leticia. Veo que Leticia es como se nota que está como muy enamorada de este hombre, le brinda como muchas atenciones, veo que no sabe cómo atenderlo en ese momento, pero cuando él llega de trabajar,
Él está colocando como una especie de una mochila, una maleta en una especie de un sillón muy grande, muy bonito. Y ya después de que él deja esto allí, ahí sí se sienta en la mesa. Pero ella intenta acercarse a saludarlo y él dice que le dice como basta, 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 tengo es hambre. Veo que ella rápidamente empieza a traerle primero algo de tomar y ya pues la cena estaba allí servida en la mesa, se están sentando a cenar los dos. Ella en ese momento pues está mirándolo mientras él está cenando y en ese momento ella como que su campo vibracional cuando tiene contacto visual con el aspecto físico de este hombre empieza a descender bastante. En ese momento estamos haciendo como una verificación de este perímetro de esta vivienda y estamos observando, hay una entidad particular acá dentro de este lugar, pero no está ni al interior del aspecto físico del hombre ni al interior del aspecto físico de Leticia. Es un reptil el que se encuentra en ese momento acá, pero no se encuentra cerca al lugar donde ellos están cenando, pero no está ni al lado de él, ni al lado de ella, ni tampoco pues en su interior. En ese momento en que ella ya pues terminan los dos de cenar, veo que él está sirviéndose una especie como una bebida, un trago, y empieza, se sienta en la silla donde había dejado la maleta con la que había llegado a trabajar y se sienta ya a tomarse unos tragos. Veo que Leticia se le está sentando como a otra silla muy cerca donde se encuentra él y ella le está pidiendo que si lo puede acompañar. Dice que si hay algo de lo cual él quiera hablarle, él le está diciendo que no, que le agradecería que lo dejara solo. Ella está como haciéndole preguntas, diciéndole que ella sí quiere hablar con él. Ella empieza a decirle que lo ha notado muy raro últimamente. Ella le está diciendo que le está preguntando si él tiene a alguien más aparte de ella. Este hombre, pues, le empieza a ver como más rápido a medida que ella le está haciendo esas preguntas. Y vemos cómo ya desde el aspecto físico de este hombre, pues lo mismo empieza a generar mucha energía endoplasmática hasta el momento en que él se está colocando de pie. Veo que se está acercando hacia ella, no la golpea, pero sí coge como fuertemente de los brazos y le está diciendo como que si no le basta todo lo que él le ha dado en estos años que han estado juntos, si no le basta todos los lujos de los cuales ella ha podido gozar hasta el momento. En ese momento ella como que se sorprende completamente y empieza a llorar. Él se la suelta, se sienta nuevamente y sigue bebiendo licor. Mientras ella llora y veo que empieza a decirle diferentes cosas respecto a sus hijos. Dice que abandoné a mis hijos por estar contigo. Dice que no, como que perdió todo tipo de contacto, que ella no sabe de hecho nada de ellos. Dice que qué prueba de amor más grande es esa en comparación a lo que él le pide que se fije para colocar como en esa balanza el supuesto amor para que él comparar. siente por ella, sí. Este hombre veo que cada vez empieza como a generar, a liberar más y más energía endoplasmática. Veo que la entidad que se encontraba en este perímetro, pues en ese lugar mientras ellos estaban cenando, se empieza a acercar, se está colocando justo detrás del aspecto físico de este hombre y veo que desde sus patas delanteras también empieza como a generar una energía endoplasmática un poco más densa de la que el aspecto físico de este hombre está generando. En ese momento, mientras esa mujer pues le sigue diciendo cosas, él automáticamente como que veo como la energía endoplasmática que por parte de esa entidad que ya está generando se le empieza a introducir en todo su cuerpo hasta cierto porcentaje que ya pues está como muy cargado de energía endoplasmática. Sabemos que los ojos también le cambian, se le colocan como negros de energía endoplasmática, pero nosotros percibimos eso y lo estamos observando, pero esto ante los ojos físicos, por lo menos de Leticia, ella observa el aspecto físico de este hombre muy tranquilo, muy normal. Veo que él se está colocando de pie y ahora sí la está cogiendo otra vez nuevamente los brazos y la tira al suelo y le empieza pues a golpear. Veo que ella trata como de defenderse, ya se está colocando de pie, trata de coger como la botella de donde si este el aspecto físico de este hombre se estaba sirviendo licor y veo que trata como de lanzársela a él.
Veo que él se la logra quitar y con la misma botella le da un golpe en la cabeza a Leticia. Y de esa forma pues la deja allí como inconsciente. Vemos que el aspecto físico de este hombre sale de la casa y se marcha. En ese momento la luz me adelanta en el tiempo nuevamente. Veo que solamente fue al día siguiente. Leticia está empacando, o sea, se encuentra sola en la casa. Veo que ya a primera hora de la mañana del día siguiente del acontecimiento que acabamos de describir, veo que ya baja como, es un segundo piso, queda como la habitación de ellos. Vemos que ella está como buscando el aspecto físico de este hombre, teniendo en cuenta pues que no estaba en la habitación. Veo que ella primero se cerciora de que él no esté. Veo que está empacando sus cosas para irse. Tiene ya una maleta lo suficientemente grande con gran parte de su ropa y sus pertenencias y la tiene como debajo de la cama. Veo que baja y se está preparando algo de comer. Sale, se ha estado como asomando constantemente por unas ventanas que dan hacia la calle, buscando a ver si de pronto el aspecto físico de ese hombre se encuentra por allí cerca. Veo que abre la puerta también que da hacia la calle y sale y está observando que no se encuentra él por allí. Ya una vez ya se cerciora que él no se encuentra, veo que sale, sube a la habitación, saca la maleta y sale de esta casa. En este momento la luz me adelanta en el tiempo nuevamente. Carlos, ¿sientes que este hombre está cerca de Leticia en línea de tiempo actual? Ha estado, no está en este momento, o sea, no está como vinculado en ese momento a ella, pero sí estuvo. Es su ex esposo. Sí, así es él. Muy bien, continúo. Veo que ya la luz o sea, nos adelantó bastante tiempo. Veo que ya ella se encuentra pues en una edad bastante avanzada respecto al momento en que la luz nos mostró las escenas que que acabé de describir. Veo que ella se encuentra en una casa, pero es una casa como algo abandonada, se encuentra sola. Encontramos el aspecto físico de ella bastante, como bastante enferma o bastante deteriorado en su salud. Veo que alrededor de ella, pues ese es como un barrio, pero un barrio se ve que es algo humilde. En ese momento como que nos detienen un momento esa escena y en una pantalla me están mostrando otra información. En ese momento rápidamente la luz lo que me está mostrando en esa pantalla son diferentes escenas. O sea, es como parte de la vida de Leticia a lo largo de estos años que la luz pues nos adelantó en el tiempo. Veo que ha tenido diferentes parejas. Es un total como de 5 o 6 hombres con los cuales ella ha intentado interactuar emocionalmente, con los cuales ella ha tratado de organizarse y vemos que el patrón como tal se repite, o sea, es ella como muy sumisa y ellos siempre, o sea, como el patrón que se repite en lo que nos muestra la luz en esta pantalla, es de licor por parte de esos aspectos físicos de estos hombres y maltrato no solamente físico, sino también mucho maltrato emocional y psicológico. Vemos que ella con esos diferentes aspectos físicos con los que ha tratado de tener como este vínculo emocional y sentimental, veo que ella siempre ha actuado como de la misma forma, o sea, ha sido como muy sumisa y hasta como a raíz de esto se han aprovechado constantemente de ella. Vemos que de cada uno de estos hombres han habido pues unos cuantos que han sido como aspectos físicos de hombres pues de mucho dinero y ella de alguna forma ha logrado como de esas relaciones sacar como algo de parte de esas riquezas y vemos que ella las tiene, la luz me está mostrando que ella ha estado como acumulando en una especie como de una caja de madera. Ya después de que terminan la luz pues, de mostrarme estas escenas, volvemos nuevamente a ese lugar donde se encuentra Leticia ya pues de edad avanzada y muy enferma.
y estoy observando, es en ese lugar donde ella tiene escondida como tal, es en la habitación donde ella se encuentra, pero debajo de la cama, no como tal en la caja de madera, sino que hay como una especie de un hueco y en ese hueco está tapado por una especie como unas tablas de madera y debajo de eso es que se encuentra parte como de lo que ella ha estado acumulando, como de, sí, son diferentes como joyas y diferentes cosas que ella estaba acumulando. Vemos que hay alguien en particular que está llegando a este lugar, a esta vivienda. Pues están tocando a la puerta y ella pregunta quién es. Nadie habla, ella vuelve y pregunta, pero ya como con una voz un poco más fuerte, que quién es. Nadie se pronuncia y siguen tocando. Ella se está colocando de pie. Vemos que cuando se coloca de pie, pues camina con bastante dificultad y como bastante encorvada. Veo que se acerca hasta la puerta, está observando por una especie como una cortina blanca muy delgada. Veo que esa casa también es toda como en madera. Veo que ella corre esta cortina y está observando a ver quién es. Ella ve que es el aspecto físico de un hombre, pero pues no lo logra reconocer. Este hombre pues se da cuenta que ella está observándolo por la ventana y le está diciendo que por favor le abra. Y le está diciendo que qué quiere, dice que tiene información muy importante para ella. Ella se niega y este hombre dice que si quiere saber información de sus hijos. En el momento en que ella escucha esto, ella pues rápidamente como que reacciona y abre la puerta de inmediato. El aspecto físico de este hombre ingresa a este lugar. Veo que ella como con dificultad, pues sigue caminando y este hombre es el que se está acercando y la está ayudando. Veo que la coge como de las manos y la está ayudando a sentarse en la cama. Ella le sigue preguntando que quién eres, quién eres. Leticia empieza a decirle que si ha venido pues a realmente darle información de sus hijos o ha venido a hacerle algún daño, ha venido a robarla. Este hombre le empieza a decir que él tiene información de sus hijos de primera mano. Veo que él empieza a hablarle de diferentes cosas, diferentes situaciones. Hay un momento en particular que él le dice, yo conozco todo esto que te he estado diciendo, todo esto en lo que tus hijos han terminado. Entre todas las cosas que este hombre empezó a decirle, eran dos niños, o sea, un niño y una niña, los hijos que ella dejó pues abandonados muchos años atrás, cuando apenas eran pues dos niños escasos 5 o 3 años de edad. Ella pues en medio de su enfermedad, en medio de cómo se encuentra en ese momento, pues ella empieza a llorar y vemos como su campo vibracional pues está muy deteriorado. De hecho, en ese momento observamos al interior de ella, estamos observando muy bien y al interior del aspecto físico de esa mujer se encuentra una entidad. No es ninguna de las que observamos durante la regresión, no es ni el híbrido que bajó en su momento a implantarla, ni Ni el reptil. tampoco es el reptil que se encargó como de programar o de emanar esa energía endoplasmática al aspecto físico de la primera pareja que nos mostró la luz en la regresión, quien la atacó, pero es una entidad muy diferente, pero se encuentra al interior de ella. ¿Qué es un Veo que ella, reptil? sí es un reptil. Veo que ella empieza a llorar y llora muy fuerte con todo lo que está escuchando. Dice que mientras este hombre le siguió contando la historia de ellos, dice que la hija falleció y le cuenta pues cómo fue la muerte de su hija y en ese momento que ella está escuchando eso es que empezó pues a llorar fuertemente y le dice que respecto a tu hijo pues todo lo que te he contado lo sé porque ese hijo que abandonaste muchos años atrás soy yo. He venido por ti, está diciendo el aspecto físico de este hombre. Después de muchos años de estarte buscando, he logrado dar contigo. Durante muchos años has necesitado de ayuda y no la has encontrado en ninguna parte. Vemos que él le sigue diciendo que he venido por ti, esa ayuda que a lo largo de muchos años has estado esperando.
he venido yo a dártela. Veo que ella trata como de colocarse de pie, lo observa a los ojos fijamente y veo que trata como de, con dificultad y como con sus manos muy temblorosas, trata como de abrazarlo. Pero en ese momento pues ya ella no puede tener fuerzas suficientes. Él la abraza fuertemente y le empieza a decir, madre, todo está bien. Ella llora y vemos como empieza a llorar y una vibración fuerte. Y veo que a medida que llora, ella empieza a pedirle perdón. Él está diciendo que él la perdonó hace muchos años. Dice que él no le tiene ningún resentimiento a ella. Veo que él está diciendo que él no tiene pues como todos los lujos, todas las comodidades a las cuales, a lo cual ella pues como salió en búsqueda para ella hace muchos años atrás, pero que él va a ver por ella y que él la va a cuidar hasta los últimos días de su vida. Ella le está diciendo con dificultad, con su voz también bastante decaída, que, que no van a pasar necesidades. Dice que ella le está diciendo, tú no vas a pasar más necesidades y las estás pasando, has llegado a pasarlas. Veo que ella le está señalando hacia el suelo, hacia debajo de la cama. Le dice que con dificultad le dice que allí él va a encontrar como la salida a todas las necesidades por las cuales haya podido estar pasando. Mientras sigue pidiendo perdón en el momento en que ya como tal ella empieza como es una especie como de convulsión. Vemos como desde la parte pues, de su corazón empieza pues a latir cada vez un poco más lento hasta que colapsa por completo y ella desencarna como tal en los brazos de su hijo. Creo que ya en ese momento la misma entidad que se encontraba al interior del aspecto físico de Leticia sale de ese aspecto físico y es el que se lo está llevando. Y de esa forma desencarna Leticia en esta línea de tiempo. Carlos, ¿y sientes que ese hijo en esa línea de tiempo está o estuvo con Leticia en la actualidad? Me dice la luz que el aspecto físico como tal, o sea, este hijo, esa regresión en esa línea de tiempo, ha estado con ella en diferentes líneas de tiempo, pero que en esta línea de tiempo él no nació. Dice Mm, que él, o sea, como que sí iba a llegar la vida de ella en esa línea de tiempo, pero ok. que no, o sea, no nació, lo que le ¿Se, entiendo a la luz. se refieren al niño nonato? Sí, dicen que sí es él. Muy bien. Bien, habiendo comprendido qué ocurrió en esa línea de tiempo con Leticia, vamos a regresar a la línea de tiempo actual. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien. Me dices, por favor, qué ves en el perímetro. Hay dos naves en el perímetro. Muy bien. Vamos a ingresar a la casa y me dices qué ves al lado de Leticia. En ese momento ingresamos, estamos al lado de ella. Tiene una entidad exterior Sale de su aspecto físico. desneutralizada. Si la luz la extrae de su aspecto físico, en ese momento la neutralizan. Es un reptil. Estoy confirmando con la luz porque pues veo que ha cambiado, o sea, es algo diferente al reptil que vimos en el momento de la regresión, pero la luz me confirma que sí es el mismo, solamente que en su proceso de como de evolución, me dicen ellos, ha tornado, o sea, está más grande y su aspecto físico también se ha modificado un poco. Pero sí es la misma entidad, es el mismo reptil de la El que se la regresión. llevó. Sí, Muy bien, ¿qué altura tiene? 2 metros 37. Muy bien. Me dices, por favor, qué ves en el papá. Hay otro reptil dentro de él. Sale neutralizado, me dices qué altura tiene. Sale de su aspecto físico, la luz lo neutraliza. Este mide 2 metros 42. Muy bien. En la mamá, ¿qué ves? Hay un gris dentro de ella.
La luz lo extrae de su aspecto físico y lo neutralizan en ese momento. Es un gris biológico de 1,54 de estatura. Muy bien. En la hermana, Es un reptil que se encuentra con ella. Sale de su aspecto físico, la luz lo neutraliza en ese momento. Este mide 2,16 metros. muy bien. Y en la sobrina, No veo ninguna entidad al interior del aspecto físico de ella, pero sí vemos implantes. muy bien. ¿Qué ves en la casa? ¿Qué más percibes? Hay mucha tecnología en este lugar. Hay 4 insectoides también. No, no hay más entidades aparte pues, de los que tienen los aspectos físicos y de estos insectoides. Ahí es mucha tecnología al interior de la casa. Muy bien. Portales, Hay 24 portales. muy bien. Se les trae la información al reptil de 244, por favor. Dos En cuarenta y ese momento, dos, el del papá. en ese momento le colocan un casco electromagnético en su cabeza, se extrae la información. Confirma con la información extraída si todos pertenecen a la misma jerarquía. Así es, pertenecen todos a la misma. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Raxcor, Nombre de su jerarquía. Termentor. Número de planetas. Hay 37 planetas de esa jerarquía. Número de 3 sistemas. sistemas planetarios. Muy bien. Se te proyecta en pantalla la jerarquía. Me dices qué tipo de ser es. Este es un draco color blanco. Tiene 6 cabezas biológicas. Son 6 cabezas biológicas y 3 cabezas tecnológicas. Tiene materia oscura en sus cabezas, en la parte como de sí, en en todo el aspecto físico en general de este Draco. Hay más entidades alrededor de él, al interior de su planeta principal. Hay materia oscura en el planeta. En el planeta no. Bien, vamos, me dejas hablar un momento con el reptil. Haz cambio. Uno, dos y tres. Rascor, ¿me escuchas? ¿Qué quieres, humano? Ya has hablado con humanos en otro momento. ¿De qué te sirve esta información? Di puntualmente qué quieres saber. Te pregunto a ti porque eres el encargado de la familia, aunque no eres netamente el encargado de Leticia, pero tú conoces la información de ella. Vemos que ya viene repitiendo un mismo patrón de comportamiento y que no puede encontrar una persona acorde a sus necesidades emocionales, porque siempre está en relaciones tóxicas. No solamente ese aspecto físico, todos ustedes en general pasan sus vidas repitiendo patrones, repitiendo cada una de estas programaciones. Ya nosotros los conocemos lo suficientemente bien. Ya ustedes nos han venido perteneciendo durante muchos años, durante muchas vidas, y sabemos de qué forma podemos manipularlos en cada una de ellas. Mm, Este contenedor no es nada especial, es lo mismo de los demás.
es de fácil manipulación. Comprendo. ¿Y qué pasó con el proceso que ella realizó hace 3 años, 2 años? Sencillamente esto es parte de las diferentes programaciones y manipulaciones que en su momento se han tenido con este aspecto físico. Ella en medio de su búsqueda ha encontrado información que a nosotros no nos conviene y de alguna manera le hemos puesto a su disposición parte de lo que ella misma ha querido oír, ha querido ver y ha querido sentir. Mm, muy bien. Muy claro le queda a ella. Haces cambio, me dejas con Carlos. Carlos, ¿me escuchas? Y te escucho. Carlos, con la información que se extrajo, ¿cuántas vidas tiene Leticia en este holograma? 244 vidas, Abducciones, 87, número de implantes en su cuerpo. 156 implantes. Con la información aquí recabada, vamos a solicitar la asistencia de los humanos luz necesarios. A la cuenta de 3 área un portal descienden y son verificados. 1, 2 y 3. Se abre este portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia y están verificando la llegada de los demás humanos los que nos asistirán en esta misión. Se están ubicando alrededor de nosotros. Ya están todos acá. Muy bien, muy agradecidos con la asistencia. Por favor, pídeles que comprueben los portales. Van todos a planetas. Vamos a pedir la asistencia también de Enki. La cuenta de 3 área un portal desciende y es verificado. 1, 2 y 3. Se abre este portal, los humanos los emanan su luminiscencia y están verificando la llegada de Enki. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Enki? Sí, es él. Muy bien. Dices, por favor, los humanos luz que creen los portales necesarios para desplazarnos a los 37 planetas, los 3 sistemas y los que se requieran para el Draco. Listo. Crean 20 portales más. Muy bien. Nos vamos a ayudar las entidades, los insectoides, las naves. Cuando estemos listos para desplazarnos, me dices. Estamos listos. Muy bien, nos desplazamos. 1, 2 y 3. Ya estamos acá. En ese momento vemos como todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia por medio de los portales. Contienen los 3 sistemas más planetarios de esta jerarquía. Vemos como los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia la jerarquía. El planeta principal ya lo tienen contenido. Envuelven en una burbuja de luminiscencia. La jerarquía la neutralizan, colocan aros electromagnéticos alrededor de su aspecto físico. Paralizan el tiempo. Listo. Está todo contenido y asegurado en ese momento. Muy bien. La luz, por favor, nos ayuda a eliminar todas las entidades, naves, tecnologías, todo lo de los planetas. En ese momento los humanos los emanan muchas luminiscencias hacia adentro por medio de cada uno de los portales. Llega uno a cada uno de los planetas de esa jerarquía, vemos cómo empiezan a eliminar todo lo que le corresponde a esta, naves, tecnología, entidades. El proceso continúa. Listo, el proceso terminado. Muy bien, se hace la eliminación de materia oscura. Los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia, mientras Enki crea una burbuja de luminiscencia. Esta la va acercando a la burbuja donde tienen contenida esta jerarquía. Los humanos luz lo apoyan en este proceso. Vemos cómo esa burbuja creada por Enki empieza a absorber toda la materia oscura que hay en el aspecto físico de esta jerarquía. Una vez es absorbida por esa burbuja de luminiscencia toda esa materia oscura, los humanos luz y junto a Enki emanan esa luminiscencia, la extraen de ese perímetro y esta se elimina por completo. Hay una gran explosión de luminiscencia.
Listo. Muy bien. Se extrae la información de las cabezas al Draco, se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan. Colocan cascos electromagnéticos en las cabezas de esa jerarquía. Se extrae la información, tenemos ya las coordenadas de los humanos luz, son enviadas, vemos cómo en ese momento los humanos luz que nos asisten empiezan a emanar mucha luminiscencia, se introducen al interior de cada uno de los planetas donde se encuentran retenidos los demás humanos luz. Inician el proceso de verificación. Una vez son verificados, empiezan a repotencializarlos y a liberarlos. Verificamos cantidad de humanos luz, aspectos físicos son los mismos. Se nos unen en este momento. Muy bien. Se activa el llamado de las cabezas del Draco, de todo lo que les corresponda, naves, tecnología, entidades, llegan ahí, son eliminados. Se abre ese portal, los humanos luz emanan mucha luminiscencia y se activa el llamado de las cabezas de esa jerarquía. Vemos cómo empiezan a llegar diferentes naves, tecnología, muchas entidades. Apenas tienen contacto con este portal de luminiscencia, se van eliminando por completo. Listo. Muy bien. Se extrae el Draco del planeta y se eliminan los 37 planetas, los 3 sistemas. Se extrae el Draco de su planeta principal. En ese momento los humanos luz emanan mucha luminiscencia. Es hacia adentro por medio de los portales, llega a cada uno de los planetas y vemos cómo de adentro hacia afuera empiezan a ocurrir grandes explosiones de luminiscencia al interior de estos y de esa forma los van eliminando por completo. Por último, eliminan el planeta principal. Listo, eliminados todos. Muy bien. Pregúntale a ese Draco o dile a ese Draco que gracias a Leticia llegamos ahí a su planeta, que si tiene algo para decir después de toda la búsqueda en la que ella ha venido. Dice que él está reconociendo el exhaustivo trabajo por parte de este contenedor, se refiere hacia Leticia, en búsqueda de, dice no de la verdad, sino de información. Dice que manifiesta que esto le va a durar muy poco. Dice que ahora pueda que tenga la información acertada, pero que él ya la conoce, o sea, él tiene como, reconoce a este aspecto físico y dice que porque él la conoce, sabe que este proceso le va a durar muy poco, porque él ya conoce los patrones repetitivos que ese aspecto físico ha traído a lo largo de mucha línea de tiempo y que siempre ha sido lo mismo, que él Pero sabe que esto tarde que temprano va a volver a caer. sí, eso ya depende de que ella eh, detenga esa búsqueda ya con lo que encuentra hoy. Muy bien. Es eliminado usted Draco de todas las líneas de tiempo, como si nunca hubiera existido, por favor. En ese momento los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia esa burbuja. Vemos cómo empiezan a activar cada uno de los aros electromagnéticos que le colocaron alrededor de su aspecto físico. Esos se empiezan a eliminar de forma horizontal, correspondiendo a cada línea de tiempo de esta jerarquía. El proceso continúa de abajo hacia arriba. Por último, hay una gran explosión de luminiscencia y de esta forma eliminan por completo esa jerarquía. Listo. Muy bien, con la información que se les trajo a ese Draco, por favor, ¿cuántas copias hay de Leticia? Hay 37 copias de ese aspecto físico. Muy bien. Llega allí el aspecto físico del papá, de la mamá, de la hermana y la sobrina Leticia. Llegan sus humanos luz y son verificados. La luz los trae en ese momento, ya están acá los aspectos físicos. Se hace la verificación de sus humanos luz. Ya están acá al frente de ellos. Muy bien, dile por favor a los humanos luz de su familia si le retiran los implantes a ellos. En ese momento, como están al frente de sus aspectos físicos, vemos cómo emanan mucha luminiscencia hacia ellos desde sus pechos, desde sus manos. Los humanos los que nos asisten, nos apoyan en este proceso. Vemos cómo están eliminando los implantes de cada uno de esos aspectos físicos. Listo. Muy bien. Confirma con la luz si el niño nonatos está ahí entre los liberados. Y se encuentra acá. Muy bien, perfecto. Bien. Los humanos luz liberados, por favor, les agradeces, te despides, ascienden
con ellos los de sus familiares y el chico, el chiquito. Ascendidos. Muy bien. Y de todos los que nos asisten, nos vamos a quedar con la compañía de 100.000. Al resto les agradece. Despides, paciente. Ascendidos. Muy bien. Pregúntale al humano Luz de Leticia su nombre, por favor. Tu nombre es Xiam. Xiam con X. Es X, Ujú. H, I y latina. AM, Xiam. Dimensión 19. Muy bien. Vamos a hacer conexión con el médico a la cuenta de 3. Desciende y es verificado. 1, 2 y 3. Se abre ese portal. Los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia y están verificando la llegada del médico Saturno en este momento. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Saturno? Sí, es él. Muy bien, le agradeces por la asistencia, le transmites toda la información de Leticia y le dices que hay 37 copias de ella. En ese momento el médico crea una burbuja de luminiscencia y nos estamos adentrando en ella. Veo que inicia a emanar mucha luminiscencia de la parte de sus manos sin tener contacto con el aspecto físico de Leticia. Empieza primero como a eliminar todos los implantes desde la parte de los pies, que va ascendiendo esa luminiscencia por todo su aspecto físico y va eliminando todos los implantes más pequeños de este. Veo que en ese momento está acercando sus manos hacia la parte de su pecho. Veo que como con precaución saca un implante de la parte de su pecho, es una especie de dispositivo que está interconectado con algunos órganos de su abdomen y está también conectado con la parte de su corazón. Con su área sexual también está conectado este dispositivo. Veo que lo extrae con gran precaución. Salen todas esas ramificaciones de sus órganos, de su área sexual, de su corazón y de su glándula interdimensional del timo. El médico elimina este implante en sus manos, emana mucha luminiscencia y lo elimina por completo. Introduce las manos en el pecho de Leticia. Vemos que de la glándula interdimensional del timo empieza a emanar mucha luminiscencia. Crea una burbuja de luminiscencia y vemos cómo la repotencializa. Mientras repotencializa, empieza esa luminiscencia a repotencializar cada una de esas conexiones que tenía este implante en todos sus órganos, en su área sexual, en la parte de su corazón. Veo que está cogiendo la parte de su corazón, también emana mucha luminiscencia limpia, repotencializa el área de sus aurículas, sus ventrículos, emana mucha luminiscencia líquida. Vemos como mientras emana esa luminiscencia, sigue emanando esa luminiscencia con cada latido del corazón de Leticia, hasta la luminiscencia recorre todo su torrente sanguíneo y de esta forma limpia y repotencializa su sangre. Veo que está colocando sus manos en la parte de su estómago, en la parte de sus órganos internos, pasa sus manos rápidamente y crea como una especie, una capa de luminiscencia que rodea estos órganos. Veo que está emanando mucha luminiscencia en la parte, sí, acá como en la parte de su abdomen emana mucha luminiscencia y esta empieza a salir por su área sexual, sigue emanando mucha luminiscencia en la parte de su abdomen y sigue saliendo esta luminiscencia, está limpiando toda esta zona de su cuerpo. Una vez termina de limpiar y repotencializar toda esta parte de su área sexual y la parte de su abdomen, veo que le está cogiendo de sus manos, emana mucha luminiscencia y a medida que la coge de las manos y esa luminiscencia se empieza a entrar, sigue eliminando otros implantes que habían en la parte de sus manos, en sus hombros. Ahora está colocando sus manos en los hombros de Leticia. Esa luminiscencia empieza a desvanecerse por todo el aspecto físico de ella, baja por sus brazos, por su pecho, su abdomen, sus piernas, hasta la punta de los dedos de los pies. Veo que está colocando sus manos al interior de su cabeza, las está introduciendo hasta las glándulas interdimensionales. Veo que elimina diferentes implantes que se encontraban en sus glándulas interdimensionales, en particular un implante de mayor tamaño en la parte de su cerebelo. Vemos que extrae este implante de esta zona, emana mucha luminiscencia y lo elimina. Desde el cerebelo emana mucha luminiscencia, esta se empieza a repotencializar el resto de glándulas interdimensionales por medio como de las conexiones neuronales de Leticia. Hace este proceso, encapsula en burbujas de luminiscencia cada una de sus glándulas interdimensionales, termina ese procedimiento, vemos como hay diferentes zonas de su cerebro y conexiones neuronales que se encontraban bastante activas en algunas otras zonas como muy opacas. Vemos que el médico aquieta primero las conexiones neuronales que se encontraban bastante activas, pero son muchas. Veo que
rápidamente como que pasa y vuelve a pasar sus manos por estas conexiones neuronales. Una vez termina de quietarla, veo que repotencializa las zonas que se encontraban bastante apagadas de esas mismas conexiones. Repotencializa todo el área de su cerebro. Veo que desde su glándula pineal crea una burbuja de luminiscencia, esa se empieza a expandir por toda su cabeza. La repotencializa y la deja ubicada en la parte de su cabeza. Veo que está colocando sus manos en la parte de su rostro, emana mucha luminiscencia y como una especie de aros de luminiscencia en la parte de sus ojos, se mueven rápidamente y se introducen al interior de su cabeza. Emana mucha luminiscencia en la parte de su cuello, esa luminiscencia repotencializa toda la parte de su garganta, emana mucha luminiscencia en la parte de sus oídos, esa luminiscencia hacia adentro y vuelve y sale constantemente y de esta forma limpia y repotencializa sus oídos. Ahora está introduciendo sus manos, desciende sus manos por toda la parte de su espalda mientras repotencializa su columna vertebral, coloca aros de luminiscencia entre los discos intervertebrales, llega hasta la parte de los pulmones e introduce sus manos al interior de sus pulmones. Veo que está eliminando implantes que se encontraban adheridos, son implantes muy pequeños, pero es tecnología que se encontraba adherida como la parte de los alvéolos en sus pulmones. Una vez elimina esos implantes, repotencializa cada una de estas zonas. Veo que emana mucha luminiscencia y esa luminiscencia está haciendo como una especie de limpieza al interior de sus pulmones, está eliminando una especie como de energía endoplasmática que se encontraba adherida en la parte interna de los pulmones. Una vez elimina todo esto, repotencializa estas zonas. Emana mucha luminiscencia como escarcha, esta se empieza a adherir a sus paredes pulmonares en la parte interna. Con sus manos al interior de sus pulmones, hace este movimiento con sus manos y emana mucha luminiscencia. Esta se empieza a desvanecer por todas sus vías aéreas, sale por sus fosas nasales, por su boca, por su nariz. Veo que está colocando sus manos en la parte de sus piernas, va descendiendo sus manos por las piernas, emana mucha luminiscencia, repotencializa las articulaciones de sus rodillas, sigue descendiendo sus tobillos, la coge de los pies, emana mucha luminiscencia, esa se empieza a adentrar por todo su sistema óseo y de esa forma repotencializa todo el sistema óseo de Leticia, llega hasta los hombros y empieza a descender esa luminiscencia por sus brazos, manos, muñecas, sale por los dedos de las manos. Está colocando sus manos en la parte superior de la cabeza de ella, emana mucha luminiscencia, esa se empieza a desvanecer y se adhiere a él como una capa de esta luminiscencia. Termina ese proceso con Leticia, vemos que se está abriendo un portal en ese momento acá adentro. Hay 9 copias en total que están llegando de Leticia. Veo que el médico hace el proceso de verificación, una vez las verifica, las limpia, las repotencializa cada una de ellas. Una vez se hace este proceso de limpieza y repotencialización de sus copias, vemos cómo el médico hace el proceso de acople entre ellas, las repotencializa y vemos que en ese momento las coloca en la parte de su pecho, emana mucha luminiscencia y una gran expansión de luminiscencia en todo el aspecto físico de ella. Y de esa forma hace el proceso de acople de sus copias. Listo, proceso terminado. Muy bien, muy agradecidos con el médico. Pregúntale si tiene alguna recomendación para Leticia. El médico manifiesta que hay una especie de hábitos que ya debe mejorar. Son hábitos que manifiesta el médico que ella ya es consciente y ya sabe qué tipo de hábitos son los que la han estado afectando a nivel pues de su salud como tal y que ella irá reconociendo otros cuantos que pues ella va con medio de su trabajo y su nivel de conciencia va a ir mejorando. Dice que a nivel de su alimentación también debe hacer algunos cambios para poder que ese proceso siga haciendo pues su efecto positivo y pueda mejorar de una mejor, así como mejorar mucho mejor, mucho más rápido, que su vibración como tal pueda conectar de una mejor manera con su propio trabajo interno y con su aspecto físico en general. Dice que debe guardar reposo por lo que queda pues del día, teniendo en cuenta todo el procedimiento que él acaba de realizar. Dice que debe mejorar también la parte de su hidratación, debe que no solamente la alimentación, sino la parte de su hidratación también debe ser una hidratación consciente. Listo, Muy bien, le agradeces al médico, amor infinito para él, te despides, asiente. ascendido. Muy bien, vamos a volver a la casa a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Ya estamos acá. Muy bien, la luz por favor nos ayuda a eliminar la tecnología de la casa, cerrar los portales, repotencializar la burbuja de la casa. En ese momento los humanos luz vemos cómo están eliminando toda la tecnología que se encontraba al interior de este lugar.
elimina toda la tecnología, vemos cómo cierran los portales también. Una vez eliminan tecnología, eliminan esos portales, vemos que empiezan a subir los niveles vibratorios de todo este lugar. Limpian, repotencializan todas las mascotas, crean una burbuja de luminiscencia y la repotencializan. Listo. Muy bien. El humano luz de Leticia, por favor, haces cambio, me dejas hablar con él un momento. Uno, dos y tres. Hermano amor infinito, bienvenido. Amor infinito. Gracias por acompañarnos. Leticia, tu aspecto físico te está escuchando. ¿Te gustaría darle algún mensaje? Así es. Ten en cuenta que toda la sabiduría del universo habita ya en ti. Siempre ha habitado en tu interior. Ten en cuenta que desde la vibración del amor vas a poder manejar de la forma que siempre has deseado cada uno de los aspectos de tu vida. Ten en cuenta que donde está presente la vibración del amor, esta hermosa emoción, no hay cabida para la tristeza, no hay cabida para la culpa, no hay cabida para cada una de estas emociones, sentimientos y vibraciones. Lo que hacen es afectarte no solamente emocional, sino psíquicamente. A partir de este momento no hay por qué juzgarte, no hay por qué culparte. Perdónate a ti misma, perdona a los demás. No hay emoción negativa que haya en estos momentos al interior de tu aspecto físico. Ten en cuenta que ahora que estamos juntos vas a poder empezar a conectar, a fluir y a sentir desde la frecuencia, desde la vibración del amor, con cada uno de los aspectos, con cada una de las personas que sean necesarias y suficientes para tu proceso, para tu paso por este holograma. No mires a tu pasado para buscar respuestas. No esperes tu futuro para hacer lo mismo. Obsérvate a ti misma, observa a los demás, siente tu corazón, siente las emociones más fuertes y vibrantes que puedas sentir desde el momento presente, desde el aquí, desde el ahora. Cada una de las respuestas que tú esperas encontrar en tu exterior, las vas a encontrar en tu corazón. Ya es momento de dejar de buscar fuera. Ya es momento de seguir en esta búsqueda insaciable que durante tanto tiempo te ha tenido acongojada. Recuerda que somos amor y desde esta hermosa vibración somos todo. Aprende a quietar tu mente. Aprende a quietarte en general cuando estés alterada. Siéntate, acuéstate
cómo te quede más cómodo en el momento en que te sientas angustiada, en el momento en que te sientas estancada, en el momento en que sientas mucha turbulencia psíquicamente, ya sea por tus propios pensamientos o ya sean por factores externos. Concentra tu atención en tu respiración y en tu corazón, que es donde habitaré de ahora en adelante. Y de esta forma sentirás cómo todo fluye, cómo todo cambia para mejor. Vas a aprender a ordenarte, vas a aprender a ordenar cada uno de tus pensamientos, cada una de tus prioridades, cada una de tus responsabilidades. Estoy seguro que seguiremos en contacto. Recuerda, yo soy amor y de ahora en adelante que seremos uno solo, seremos amor. Ese amor incondicional que te hace falta a ti misma. Ese amor incondicional que una vez lo trabajes, una vez lo sientas y lo proyectes en tu interior, verás cómo esto empieza a impactar a los demás de la forma que tú has deseado y como esperas hacerlo. Hermano, muchas gracias por ese mensaje tan bonito y tan sustancioso para Leticia. Yo ve que ya le llegó al corazón y todos los que escuchamos estos mensajes pues nos retroalimentamos de la luz. Quedas con tu aspecto físico, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Muy bien. ¿Me dejas con Carlos, por favor? Carlos, ¿me escuchas? Y te escucho. Muy bien. La luz, por favor, nos ayuda a crear una burbuja que contenga el humano luz de Leticia, su aspecto físico, burbujas personales para los demás miembros de la casa. En ese momento los humanos, los que nos asisten, emanan mucha luminiscencia. Vemos que están creando primero las burbujas para sus familias, sus familiares, las repotencializan primero, segunda, tercera capa en cada uno de ellos. Crean la burbuja personal en el aspecto físico de Leticia. Igualmente la repotencializan primera, segunda, tercera capa, fusionan a su mano luz con su aspecto físico. Listo. Muy bien. Pregúntale a Opción de Alfa Enki si tienen alguna recomendación adicional para Leticia o respecto a este tema pues, de las relaciones tóxicas y sobre todo lo que puntualizó su humano luz con esa búsqueda espiritual después de una sesión para que no afecte su conexión. Pues sería como muy bueno tener otra retroalimentación de ese tema porque ocurre con bastante frecuencia que una persona conectada después de una sesión siga buscando y por eso pierde su conexión. En este momento la luz habla respecto a ese tema puntualmente. Dice que tal cual como tanto la entidad como la jerarquía que tenía pues el aspecto físico de Leticia manifestaron respecto a los patrones repetitivos que el aspecto físico de Leticia ha venido obteniendo, no solamente durante esa línea de tiempo, sino durante muchas otras vidas. Dice que Dice que muchas veces, pues esto es lo que efectivamente, como lo manifestaron ellas, son patrones que ya tienen muy bien definidos todas esas entidades y jerarquías y saben que esta es la misma forma de la que nos manipulan a todos nosotros. Dicen que nosotros como aspectos físicos en este holograma siempre estamos en esa búsqueda constante de la información que nos haga sentir bien, que nos haga conectar con algo del más allá. Dice que nos haga
como que nos quite todo lo que a nosotros no nos gusta en términos generales, ya sea de nuestro propio aspecto físico, ya sea a nivel emocional, ya sea de aspectos generales como tal. Dice que hay un patrón como repetitivo, pues habla como en toda la sociedad en general, de esa búsqueda insaciable de felicidad, pero esa felicidad está rodeada de muchos aspectos que son pues muy holográficos. Hablan del tema de como el licor, el dinero, el sexo, diferentes entornos y diferentes entornos vibracionales para complacencia de nosotros mismos. Dice que en medio como de esa búsqueda constante de información, siempre estamos saltando entre cada uno de estos entornos, ya sea de licor, ya sea de sexo, ya sea de drogas, ya sea de conexiones emocionales negativas con diferentes aspectos físicos, pero que siempre estamos como rotando, lo que la luz nos está explicando es que siempre estamos como rotando entre todos estos aspectos que en que el holograma nos ofrece y que muchas veces salimos de uno y no llegamos a estar lo suficientemente satisfechos y estamos entrando en otro. Dice que esto es como un común denominador de estar rotando en como en estos diferentes entornos que la luz nos acaba de manifestar. Dice que muchas veces conectamos con información que realmente nos sirve para nuestro proceso de evolución, para nuestro proceso de conexión con la luz y posteriormente pues a una salida de este holograma en retorno a nuestros lugares originales, pero que somos de por naturaleza, somos muy insaciables, es lo que dice la luz, somos personas, somos aspectos físicos insaciables, dice que somos muy desagradecidos y que somos muy difíciles de satisfacer y que en medio de esa insatisfacción es que constantemente estamos buscando diferentes informaciones que de alguna forma conecten no con los placeres que nosotros, que realmente nos hagan bien a nosotros, sino con los placeres que nosotros desde nuestro parecer consideramos que son bien para nuestro proceso. Dicen que esto es normal, pero que ya en su momento hay una madurez como tal, no solamente psíquica, sino emocional más que todo, y vibracional, que realmente nos va guiando y nos va llevando por el camino que debe ser sin desviarnos y sin perder el enfoque de lo que realmente queremos. Dice que empezamos a perder importancia, empezamos a perder como sí, como ese enfoque que tenemos en tantas cosas, en querer hacer tantas cosas al mismo tiempo que terminamos haciendo nada. Dicen que en ese momento, pues de hecho para Leticia están dando una recomendación respecto a todo a tantas cosas que ella quisiera hacer, a tantas cosas que ella hace al mismo tiempo. Dice que efectivamente como ella misma es consciente y lo manifiesta, que empieza algo y no termina algo en concreto. Dice que el paso más importante es lo que ella ya ha venido haciendo, que es reconocer esos patrones. Dice que una vez reconocidos esos patrones, ya es empezar de una forma muy consciente a trabajar en cada uno de ellos. Dice que ese es el paso más importante, que no todos los aspectos físicos están dispuestos a enfrentar. Dice que muchos lo reconocen, pero no le dan la importancia suficiente y siguen pasando, pues dando su paso por ese holograma y por muchas vías más, repitiéndose los mismos patrones y las mismas programaciones de esta misma manera. Pero que en el caso de ella, ella es quien toma la decisión, ella es quien debe tomar realmente las riendas de su vida en este tipo de cambios que ella espera tener. Dice que ella debe tener un enfoque, una disciplina, una responsabilidad con ella misma, con su propio proceso. Dicen que debe enfocarse en una sola cosa para evitar que en medio de tantas condiciones que ella misma se pone en tantas cosas, tanta información que tiene en su cabeza y tantas responsabilidades pues, de lo que ella quiere y o quisiera hacer, para que esto no la esté distrayendo tanto, dice que priorice, que trate de priorizar lo que ella realmente considere que es lo más importante, lo más urgente y de esta forma empiece a enfocarse uno por uno en cada una de estas situaciones, en cada uno de estos aspectos de su vida.
Dice que es más satisfactorio cuando ella termine de concluir una sola cosa, que realmente se enfoque en eso, que enfocarse en varias y dejarlas inconclusas. Dicen que ella ya tiene toda esa información, solo que no ha tenido la voluntad suficiente y la paciencia para hacer su propio proceso de trabajo interno y poder romper esas barreras, esos parámetros y esas más sí, barreras que ella se ha colocado mediante tantas programaciones. Dice que ahora pues que se han hecho como ese acople de las copias que desde el proceso con el médico se pudieron realizar. Dice que esto le va a ayudar en parte a empezar a reconocer gran parte de todos esos patrones, gran parte de todas esas programaciones para mejorar su proceso y para poderlo hacer de una forma más consciente. Manifiestan que de aquí en adelante ya solamente queda pues en la voluntad de ella misma de cómo va a enfrentar y afrontar su paso por este holograma y ahora que se encuentra pues en conexión con su mano luz. Muy bien, muy agradecidos con toda esa explicación, muy positiva para todos. Ya todo queda bien allí en la casa de Leticia. Y así es. Muy bien. Agradeces a Acción de Alfa en que a todos los humanos los que nos acompañaron, amor infinito para todos. Te despides. Asiente. Ascendidos. ¿Listo para volver? Listo. Bienvenido. Listo. Excelente vuelo. Leticia, Gracias, así fue. puedes Claro, abrir tu micrófono. ay, no inventen, qué increíble, Leticia, cuéntame, ¿qué sentiste? ¿Cómo te pareció tu sesión? bastante impactante, la verdad es que no inventen, o sea, literal mi vida de ahora, o sea, la pasada que tuve, completamente similar, o sea, patrones iguales, o sea, nada más cambió un poco las escenas y todo, incluso algunas escenas me vinieron los recuerdos de igual de mi vida, de esta presente pasada, la que me pasó, bastante impactante. Y por otro lado, feliz por recuperar a mi ser luz. La verdad es que sí lo sentí como el médico me estaba, curando todo mi cuerpo, sentí sensaciones muy extrañas, así, bueno, bonitas, pues, sentí más calor, no sé si notaron como un poco de luz como en la pantalla, no sé, bastantes cosas agradables. Estoy muy, muy contenta y muy agradecida contigo, Karen, por encontrarte, contigo, Carlos, por hacer este trabajo también increíble. Gracias a ustedes. No, Leticia, es con todo el amor, lo que te muestra la luz, como te decía yo previo a la sesión, te muestran lo que necesitas saber para que reconozcas en qué tienes que trabajar, porque la idea no es seguir repitiendo lo mismo, si no, no tiene sentido. Sí, lo sé. Y pues te habló muchísimo la luz, pues realmente nos habla a todos, pero pues ahí tienes un muy buen material para que te quedes, te apacigües, ¿cierto? Y empieces a hacer tu trabajo interno. Yo te voy a compartir un material para que empieces a trabajar en ti, ¿listo? Cualquier inquietud, cualquier duda, no dudes en contactar, en escribir, y seguimos pues pendientes de tu proceso. Gracias. Rico que hayas sentido tu conexión, eso es algo que hay que cultivar para que no lo sientas solo después de un No, proceso de esto, sino que lo sientas 24/7, que sería lo ideal, y ¿cierto? estar en presente todo el tiempo, disfrutar el Exacto. momento simplemente y cuando me sienta un poco, como dijo la luz, ¿no? Porque literal, Siéntate. wow, me dijo todo lo que así yo, o sea, es lo que me dijo, necesitas voluntad y sé que necesito, o sea, yo sé algunas cosas que he trabajado y que en las que me he detenido por falta de voluntad. Entonces, como ves, cuando te sientas toda atorada, siéntate o acuéstate, lo que quieras, pero relájate, Sí, todo se sí, sí. puede. Yo así, wow, es que es cierto, o La sea, luz es increíble. Bueno, increíble, Leti, te pregunto, ¿nos autorizas publicar esta sesión? claro que sí. Ay, ¿Filtro o sin filtro? pues un filtrito, yo creo. Listo, no, no hay ningún problema. Leticia, muchas gracias por permitirnos aportar en tu proceso. No, gracias a ustedes por hacer este trabajo y que nosotros podamos entrar en conciencia realmente que esta información y este trabajo
es muy importante. Y aguas con las programaciones, porque estamos tan programados que no vemos, estamos con las De vendas. eso vivimos, de programaciones. Sí, pero hay Así que es. programarnos bien, de la manera más saludable y estar en este holograma de la manera más presente y consciente, para que cuando nos vayamos, pues nos vamos ahora sí a casita. Bien, ¿no? Eso, así es. Muy bien. Así va a ser, Claro. Mm, Muchas gracias, un gran abrazo y con todo estamos el amor. Con con todo todo el gusto, amor Liti. en-